Durante casi 2000 años, la Iglesia Católica construyó su doctrina piedra por piedra, pero no sin resistencia. Hubo hombres que, desde dentro, se atrevieron a decir «no estoy de acuerdo». Y ese simple acto cambió el curso de la historia. Algunos fueron excomulgados, otros murieron en la hoguera, uno partió a la cristiandad en dos para siempre. Hoy vamos a conocer a 5 herejes que desafiaron a Roma, por qué lo hicieron y qué pasó después, sin exageraciones, sin mitos de internet, solo los hechos, explicados de forma simple. Quédate hasta el final, porque el quinto no solo desafió a la Iglesia, la dividió para siempre. Empecemos por el siglo II, en una época en la que el cristianismo todavía se estaba definiendo a sí mismo. Marción era un comerciante rico de la región del Ponto, en la actual Turquía. Llegó a Roma y comenzó a enseñar una idea radical, que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento eran, en realidad, dos entidades distintas. Para Marción, el Dios de la ley judía era severo y justiciero, mientras que el Dios revelado por Jesús era puramente amor y misericordia. Su solución fue drástica. Eliminó todo el Antiguo Testamento de su canon y se quedó solo con una versión editada del Evangelio de Lucas y algunas cartas de Pablo, retocadas para que encajaran con su visión. Todo lo que sonara a ley, a castigo o a un Dios celoso, simplemente lo cortaba. La reacción de la Iglesia de Roma fue contundente. En el año 144, Marción fue formalmente excomulgado y hasta se le devolvió el dinero que había donado a la comunidad cristiana, un gesto simbólico para dejar claro que Roma no quería nada que viniera de él. ¿Por qué importa Marción? Porque, sin quererlo, obligó a la Iglesia primitiva a hacer algo que todavía no había hecho: definir oficialmente qué libros formaban parte de la Biblia. Antes de él, no existía una lista cerrada y unificada de textos oficiales. En otras palabras, el hereje que quiso recortar las Escrituras terminó empujando a la Iglesia a crear el canon bíblico tal como lo conocemos hoy. Avancemos casi 2 siglos, hasta Alejandría, Egipto, año 318 aproximadamente. Arrio era un sacerdote respetado, conocido por su vida austera y su elocuencia, pero enseñaba algo que chocaba directamente con lo que la mayoría de los obispos creía. Sostenía que Jesucristo, el Hijo, no era eterno como Dios Padre, sino que había sido creado por Él. En sus propias palabras, hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Esto puede sonar a un detalle técnico, pero para la Iglesia era el corazón mismo de la fe cristiana. Si Jesús no era plenamente divino, toda la doctrina de la salvación se tambaleaba. La disputa se volvió tan intensa que el emperador Constantino, buscando unidad en su imperio, convocó el primer gran concilio ecuménico de la historia, el Concilio de Nicea, en el año 325. Se cuenta que reunió a más de 300 obispos venidos de todos los rincones del imperio, muchos de ellos con cicatrices de persecuciones anteriores, para debatir esta única cuestión. Allí se redactó el Credo Niceno, ese que muchos católicos y ortodoxos siguen recitando hoy, que afirma que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre. La diferencia en el griego original era de una sola letra, entre homoousios, misma sustancia, y homoiousios, sustancia similar, una letra que, literalmente, dividió al cristianismo de la época. Arrio fue condenado y exiliado, pero el arrianismo no murió con él. Sobrevivió durante siglos, especialmente entre pueblos germánicos como los godos, los vándalos y los lombardos, que lo adoptaron como su forma de cristianismo al convertirse. Recién varios siglos después, con la conversión de estos reinos al catolicismo niceno, la doctrina arriana se apagó lentamente. Saltamos ahora al siglo V, con un monje británico llamado Pelagio, que enseñaba en Roma. Pelagio defendía algo que, en la superficie, suena hasta motivador: que los seres humanos tienen la capacidad natural de elegir el bien sin necesidad de una ayuda divina especial, y que el llamado pecado original no se transmite de generación en generación como una mancha heredada. El problema fue que este pensamiento chocó de frente con uno de los grandes teólogos de la historia, Agustín de Hipona. Agustín argumentaba que, sin la gracia de Dios, ningún ser humano puede realmente hacer el bien de forma sostenida, porque la naturaleza humana quedó herida tras la caída de Adán y Eva.
El debate entre pelagianismo y agustinismo fue tan influyente que definió cómo el cristianismo occidental entendería, desde entonces, conceptos como el libre albedrío, la gracia y el pecado original. Fue una de las controversias más intensas que vivió Agustín, quien llegó a escribir varias obras específicamente para refutar a Pelagio, entre ellas sobre la naturaleza y la gracia. Pelagio fue condenado en varios concilios, entre ellos el Concilio de Cartago del año 418 y, más tarde, el Concilio de Éfeso en el 431, el mismo concilio que también condenaría al obispo Nestorio por otra disputa teológica sobre la naturaleza de Cristo. Nos movemos ahora casi 1000 años hacia adelante, a Bohemia, en la actual República Checa, principios del siglo XV. Jan Hus era rector de la Universidad de Praga y predicador. Influenciado por las ideas del inglés John Wycliffe, Hus denunció públicamente la corrupción del clero, cuestionó la venta de indulgencias y defendió que la Biblia, y no la autoridad eclesiástica por sí sola, debía ser la referencia última en materia de fe. Estas ideas resonaron profundamente entre el pueblo checo, en parte porque también tenían un componente de identidad nacional frente a la influencia alemana en la región. En 1414, Hus fue invitado al Concilio de Constanza con una promesa de salvoconducto, es decir, garantía de seguridad para ir y volver. Pero al llegar, fue arrestado, juzgado por herejía y, en 1415, quemado en la hoguera. Muchos historiadores consideran a Jan Hus un precursor directo de la Reforma protestante que estallaría un siglo después, y de hecho, el propio Martín Lutero llegó a reconocerse como discípulo intelectual de Hus. Y llegamos al hereje que todos esperaban, Martín Lutero. Wittenberg, Alemania, 31 de octubre de 1517. Un monje agustino y profesor de teología llamado Martín Lutero redacta 95 tesis, principalmente en contra de la venta de indulgencias, la práctica de pagar dinero a cambio de una reducción del castigo por los pecados. La leyenda popular dice que las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Los historiadores hoy debaten si ese gesto ocurrió literalmente o si fue simplemente enviado por carta a las autoridades eclesiásticas, pero lo que es innegable es el efecto que tuvo. Gracias a la imprenta, recién popularizada en Europa, las tesis se difundieron por todo el continente en pocas semanas. Lutero fue mucho más allá de las indulgencias. Cuestionó la autoridad del Papa, propuso que la salvación se alcanza solo por la fe y no por las obras, y tradujo la Biblia al alemán para que la gente común pudiera leerla directamente, sin depender exclusivamente del clero. En 1521 fue convocado a la Dieta de Worms, donde se le exigió retractarse ante el propio emperador Carlos V. Según los registros, se negó a hacerlo a menos que se le demostrara con las escrituras que estaba equivocado. Ese mismo año fue excomulgado por el Papa León X y declarado proscrito por el emperador, lo que legalmente significaba que cualquiera podía matarlo sin consecuencias. Pero a diferencia de Marción, Arrio, Pelagio o incluso Jan Hus, Lutero sobrevivió. En su camino de regreso fue secuestrado por órdenes de su protector, el príncipe elector Federico el Sabio, y escondido durante casi un año en el castillo de Wartburg, donde, disfrazado y bajo un nombre falso, aprovechó el tiempo para traducir el Nuevo Testamento al alemán. Su movimiento no fue absorbido ni sofocado, se consolidó, se expandió y terminó dividiendo permanentemente al cristianismo occidental en católicos y protestantes, una división que persiste hasta hoy y que, con el tiempo, dio origen a decenas de otras ramas del cristianismo alrededor del mundo. 5 hombres, 5 siglos distintos, 5 desafíos diferentes a la misma institución. Marción obligó a definir la Biblia. Arrio forzó la creación del credo. Pelagio marcó el debate sobre la gracia y el libre albedrío. Jan Hus encendió una revuelta nacional. Y Lutero partió a Occidente en dos. Lo interesante es que ninguno de ellos empezó queriendo fundar una nueva religión. Todos se veían a sí mismos como reformadores, corrigiendo lo que consideraban errores dentro de la misma fe. La historia, sin embargo, los recuerda como herejes o como pioneros, dependiendo de qué lado de la historia se les mire.
Si te gustó este recorrido por la historia del cristianismo, déjame en los comentarios. ¿Cuál de estos 5 te pareció el caso más sorprendente? Y no olvides suscribirte para el próximo video, donde vamos a explorar otro capítulo fascinante de la historia de la Iglesia.